Bienvenidos a una nueva edición de Crejana Talks. En esta ocasión vamos a hablar de AI Fluence. Soy Guillermo Miranda y exploraremos juntos cómo la inteligencia artificial está redefiniendo la gestión del talento en las empresas en Latinoamérica. Estamos en un punto de inflexión donde la inteligencia artificial no solo está optimizando procesos, sino también está desafiando la forma en que entendemos las habilidades, la cultura organizacional y la retención del talento. Hoy tengo el placer de contar con dos expertos geniales sobre gestión de personas. Meche Scala, Senior Vice President de Talento y Learning en Genesis, y David Ruiz, el Head de Data Analytics y Inteligencia Artificial en Google Cloud. Bienvenidos. Gracias, Guille. Muchísimas gracias. Estoy súper feliz de estar por acá. Buenísimo. Bueno, y además les estamos brindando talento global porque David está en DF, Meche está en Connecticut y yo estoy en Madrid. Así que un poco distribuidos, pero allí vamos. Les pido que hagamos una pequeñísima introducción de cada uno y aprovechemos para que nos cuenten su primera experiencia como usuarios de inteligencia artificial. A ver, primero las damas. Ok, ya, claro. Bueno, mucho gusto. Yo soy Meche Scala. Llevo 4 años en Genesis, lidero el team de talento y learning. La verdad que, bueno, una larga carrera en recursos humanos, pero este espacio en el que estoy hoy día es el espacio que me da muchísima energía, porque lo que estoy viendo que está pasando, la verdad, es energizante para mí. Lo veo como un desafío energizante. Me dan ganas de hacer cosas, de ser un poco más curiosa. Siempre me he definido como alguien curioso, pero hoy en día más que nunca. El ritmo es intenso, pero te da mucha energía. Y mi primera experiencia, la verdad es que el tema de inteligencia artificial lo he visto desde varios ángulos. Hace muchos años yo tenía el liderazgo de compensación y partí aprendiendo mucho de Machine Learning cuando tuve que crear algunos modelos para hacer algún tipo de análisis de data para planeamiento salarial. Esa fue mi primera experiencia y fue hace por lo menos unos 8 o 9 años. Así que bastante tiempo atrás, pero también súper desafiante. Era como muy innovador en ese tiempo y hoy día lo que veo es que en realidad estamos años luz y muy rápido. Así que esa fue mi primera experiencia. Buenísimo. ¿Qué tal tú, David? Genial. Muy bueno, me presento muy rápido. Soy David Ruiz. Como tú decías ahora, Guille, yo soy el líder de la estrategia de datos, analítica e inteligencia artificial en Google Cloud México. En verdad, muchas gracias por invitarme acá a esta Crejana Talks. Y sobre todo de compartir con Meche y contigo es un honor. Muchas gracias. Mi primera experiencia con la inteligencia artificial, les voy a contar una historia bien cortita, pero creo que está padre. Yo empecé con estos temas hace más o menos unos 20 años, ¿no? Que estamos hablando en tiempos de Internet, es la prehistoria, posiblemente antes. Y es porque yo trabajé muchísimos años en IBM y había una unidad exactamente dedicada a temas de inteligencia artificial y machine learning, como decía ahora Meche. Entonces, a mí me tocó desde, híjole, yo creo que prácticamente los inicios de cualquier cosa que estamos viendo aquí ahora, y lo veía desde el punto de vista técnico, porque yo en principio era ingeniero de ventas. Entonces, estaba muy especializado en aspectos que tenían que ver con 3 capas: la capa de datos, la capa de analítica y la capa de inteligencia artificial. Entonces, tuve la fortuna de hacer casos de uso en casi todas las industrias, desde empresas grandes con grandes presupuestos, así también como con empresas pequeñas. Pequeñas me refiero a empresas de 3 personas que prácticamente no tenían un presupuesto para hacer esto y mucho menos gente. Así que ahorita vamos a ver si un poquito más adelante hablamos de esto porque creo que está interesante. Buenísimo, buenísimo. Miren, formalmente mi primera experiencia de inteligencia artificial fue con Watson, Watson de IBM, y yo era el Chief Learning Officer y creamos una plataforma de aprendizaje donde la personalización y el algoritmo de personalización lo hacía Watson. Pero si vamos un poco más a la prehistoria, como David menciona,
Mi primera experiencia fue con Lotus, porque Lotus sacó unos módulos que entendían el dictado y lo traducían a la pantalla en tu PC. Era casi un chiste, pero funcionaba razonablemente y en varios idiomas. Pero bueno, así como hemos mencionado que la inteligencia artificial está impactando todas las industrias, lo importante sería preguntarse dónde queda el talento humano. Las empresas buscan balancear tecnología con capacidades de las personas, pero si la inteligencia artificial está redefiniendo el talento, ¿cómo vamos a medir el resultado de los profesionales, de las personas? ¿Vamos a seguir contando títulos, años de experiencia? ¿O tenemos que repensar eso también? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué han visto en sus empresas? Bueno, déjame comentarte lo que estamos viendo nosotros. Definitivamente necesitamos cambiar. Lo que yo veo es que tendríamos que estar pensando 2 o 3 años ahead para tratar de que realmente logremos encontrar este espacio de crecimiento que todo el mundo va a necesitar. Pero creo que el tema de títulos y esto va a quedar bien fuera de juego. Para mí, lo que va a realmente entrar es las experiencias que la persona puede traer. Porque hoy en día el profesional que uno busca es un profesional curioso, que aprenda rápido, que logre adquirir conocimiento. Y eso se lleva en su mochila. Y al siguiente proyecto lo lleva. Y al siguiente proyecto que va, pues otra mochila se suma un poquito más y así vamos. Para mí, ese es el modelo que la inteligencia artificial nos está brindando, que es realmente enfocarse en los skills que la gente tiene, cómo sumamos eso, y no importa tanto el título, va a importar los proyectos en los que has trabajado y las experiencias que has logrado tener. Buenísimo. Yo coincido mucho con lo que dice Meche. Quisiera agregar un par de cosas que a lo mejor les hace sentido y a ver qué opinan ustedes. Yo tengo la fortuna, gracias al puesto que tengo, de estar como consejero en algunas universidades. Y la verdad es que es algo muy interesante porque hemos puesto a trabajar a las grandes mentes en cuál debería ser el modelo adecuado de evaluación de los profesionales que se están graduando, ¿no? Y es algo muy similar a lo que tú decías ahora, Guillermo, porque eventualmente las personas que están entrando a la universidad ahora y pasan un periodo que normalmente en todos los países es entre 4 años y 5 años para tener un grado, ¿no? Es muy posible que lo que están estudiando en el año 1 para el año 4 sea irrelevante y cuando se gradúen sea obsoleto, ¿no? Entonces, deberíamos de movernos a que estaremos aprendiendo cosas diferentes y en eso coincido con lo que dijo ahora Meche, porque deberíamos de aprovechar este tiempo que las personas están dedicadas a aprender para poder desarrollar las capacidades suaves, estas que le llaman soft skills, y que pudiéramos hacer que a la hora de que salgan de tener un grado, puedan entonces decir que cuando menos tienen 3 cosas. La primera es que tengan bien desarrolladas sus habilidades de comunicación. Y esto lo vamos a hablar un poco más adelante porque, como saben todos, casi todos los sistemas de inteligencia artificial funcionan por medio de instrucciones que les llamamos prompts. Entonces, si hacemos malos prompts, entonces vamos a tener malas respuestas. Y esto está basado al 100% en qué tan buenos somos en comunicarnos. Y les tengo un spoiler alert. Somos muy malos en comunicarnos. Entonces, deberíamos de poder tener esto bien desarrollado durante la universidad de la manera mejor posible. Y ahorita no quiero atrapar el micrófono porque tengo otras cosas que me gustaría comentar con respecto a este punto. La segunda tiene que ver con el tema del pensamiento crítico, ¿sale? Esto es porque la gran mayoría de las personas dan por hecho que cualquier cosa que sale de un proceso de inteligencia artificial es la verdad, ¿sale? Entonces, esto está muy interesante porque yo lo veo con mis hijos, ¿no? Ahorita platicamos un poquito de esto. Si mis hijos van y buscan tal cosa y lo encuentran, están validando sus propias hipótesis. Entonces dicen, ya ves, te dije que el sol se podía tapar con un dedo. Yo lo encontré en un video de YouTube, ¿vale? Entonces, esto es algo muy peligroso porque la gente da por hecho y a veces terminamos dejando de lado este pensamiento crítico que creo que es súper relevante para que entonces podamos cuestionar, ¿sale?
Y luego, en la tercera parte, sí deberíamos de tener una expertise, algo que nos diferencia de los demás. Entonces, en Estados Unidos y posiblemente en Europa, Guille, tú tendrás más experiencia, lo hacen así. Tienen este modelo que le llaman el minor y después tienes el major, ¿no? Y eso está muy bueno porque posiblemente con esto podrías decir, yo tengo una expertise en tal cosa. Y con eso, yo puedo llegar a tener certificaciones específicas para aquella cosa que los empleadores requieren, ¿no? Y por dar un ejemplo muy simple, yo tengo un badge en Machine Learning, ¿no? O en Python, o en alguna cosa muy específica. Eso no me toma 4 años, eso no me toma ni siquiera un año, ¿sale? Entonces, volviendo a la pregunta original, ¿deberíamos de tener a los profesionales evaluados por sus títulos? Y esto, la respuesta corta es no. Pero sí deberíamos de tener una evaluación de sus skills basada en estas credenciales o certificaciones que puedes obtener sin tener un grado, ¿no? O sea, en cada país se llama diferente, entonces no le quiero llamar así para que cada quien lo interprete. Sin embargo, sí necesitamos expertos y me voy a adelantar tantitito en la conversación, pero eventualmente los sistemas de inteligencia artificial terminarán siendo ayudantes para que al final de la cadena productiva tengamos un experto. Y el experto debería ser un humano. Y entonces, si no tenemos expertos, va a haber un problema, ¿sale? Entonces, esto es más o menos la forma que yo creo que deberemos hacer esta evaluación hacia nuestros colaboradores. En el caso de que contrates a alguien, ya no te fijas tanto en qué universidad estudió, el grado que tenga, sino que te fijas más en los badge, en las certificaciones, en estas cosas que son muy específicas a aquella tarea que va a desarrollar dentro de tu organización. Entonces, más o menos va por ahí. No sé qué opinan ustedes. Buenísimo. No, yo simplemente confirmar, y la audiencia nos va a perdonar, pero vamos a hacer un poco de Spanglish, ¿no? Eh, it's all about the skills. Todo Es acerca verdad. de tus capacidades y cómo las empresas evalúan. Y las capacidades pueden ser capacidades interpersonales, los skills, las capacidades blandas, soft skills, o muy específicas y técnicas, pero no necesariamente ligadas a una profesión o a un entrenamiento. A ver, yo fui a la universidad y resulta que soy abogado. Después hice un MBA, terminé trabajando en talento y ahora he fundado una startup de inteligencia artificial y soy el product manager. Entonces, ¿la Universidad Católica del Perú me preparó para ser el product manager y co-founder de Atlas? No. ¿Me ayudó a tener el mindset para eso? Sí. Tuve la suerte de ir a una facultad donde trabajábamos todo con casos prácticos y nos enseñaron a pensar. Entonces, probablemente si hay una cosa que nos tenemos que acordar es todo sobre las capacidades, y una cosa importantísima es aprender a aprender y a desaprender, porque hay cosas que se van quedando atrás y hay que hacer download de algunas cosas de nuestro cerebro. Pero hablando de... Sí, dile, creo que querías decir algo. No, totalmente de acuerdo. Sobre todo la capacidad de ponernos en ese espacio, de estar abiertos a desaprender. Creo que Sí. eso es súper importante porque la verdad es que debemos dejar de ser rígidos. Lo que el desafío de la inteligencia artificial es la capacidad que tenemos de reaccionar rápido, cuán flexibles somos. La rigidez no nos va a ayudar en lo más mínimo. Entonces es ese concepto de realmente situarnos y abrirnos a aprender cosas nuevas y a desaprender muchas. Buenísimo. Ahora, si hablamos específicamente de Latinoamérica, el tema de adopción de inteligencia artificial en el área de recursos humanos probablemente todavía está under construction. Es un journey, es una jornada que estamos caminando, y algunas personas lo ven como una desventaja porque no hemos acelerado, y otros como una gran oportunidad porque podemos hacer leapfrog directamente. Pero si asumimos que la TAM está un poco rezagada en temas de adopción de inteligencia artificial frente a mercados como Norteamérica o China, ¿ustedes creen que esto es una desventaja? ¿Creen que es una ventaja? ¿Nos va a dar espacio para innovar con ciertos modelos propios? Acabamos de ver lo que pasó con DeepSeek, ¿no? Estábamos en toda una jornada de inversión en infraestructura masiva
y viene esta iniciativa y dice, oh, mira, yo lo puedo hacer de otra manera un poquito más simple. ¿Qué piensan? ¿Quieres saltarte el primero, David? Dale, gracias, Meche. Me parece genial. Les voy a dar ahí mi punto de vista, que a lo mejor es un poco contrario, pero posiblemente por el puesto que tengo y lo que yo hago, he visto los procesos de adopción de inteligencia artificial en Latinoamérica y la verdad es que les sorprendería qué tanto hay. O sea, incluso yo les diría que estamos a la par, cuando menos, de los países avanzados. No lo compararía con Chile porque ahí creo que hay algunas, no sé, Diferencias. ingredientes diferentes, ¿no? Pero cuando menos Europa, Estados Unidos, la verdad está bastante a la par de lo que estamos haciendo en Latinoamérica y está muy interesante porque muy similar a lo que tú dijiste ahora, Guille, las empresas se dieron cuenta que esta sería una muy buena forma de poder ir a avanzar. Entonces, he visto unas adopciones aceleradísimas en los que yo le llamo los speedboats. Y déjenme decirles a qué me refiero. Casi todas las empresas, perdóneme, casi todas las industrias tienen un líder, ¿no? El líder fulano de tal que tiene tantos años de ser el dominante en el mercado. Y debajo están del 2 hacia el número que ustedes piensen, en donde por diferentes razones están en ese lugar. La inteligencia artificial y también otras nos ha permitido, como la nube, nos ha permitido que estos aceleren fácilmente gracias a la adopción de esta tecnología y haces este leapfrog que tú decías ahora, Guille, para ir a alcanzar o mínimo retar al primer lugar. Y está padrísimo. Hemos visto escenarios en donde, voy a poner un ejemplo de la industria financiera, tenemos estos bancos de más de 100 años que tienen toda la burocracia posible en el proceso de lo que sea, y crearon empresas dedicadas a ser nativas digitales en donde tienen obviamente procesos muchísimo más ágiles, en donde adoptan muchísimo más rápido y utilizan inteligencia artificial para casi todo, incluyendo aspectos de recursos humanos o de people o talent management. Entonces, dentro de esto hemos visto algo muy interesante que se los dejo como una semillita y posiblemente otro día hablamos de este tema, acerca de algo que le llamamos Organizational Network Analysis, el famoso ONA, ¿sale? Donde, aunque es una metodología que ha existido desde hace muchos años, ahora está empoderada por la inteligencia artificial y podemos darnos cuenta a través de cosas simples como, por ejemplo, correos electrónicos, el acceso al calendario, etcétera, del nivel de influencia de una persona. Y con eso tratar de identificar, y aunque esto no es perfecto y por supuesto como todo no es al 100% certero, quiénes serían los siguientes líderes de la organización, ¿no? Está padrísimo. Entonces, yo sí veo este camino donde la inteligencia artificial está yendo hacia las áreas de people y que estamos adoptándolo de una manera súper acelerada y bien intencionada. Y les dejo un último comentario para darle la palabra a Mitch. Cuando empezamos a darnos cuenta de algunas cosas que existían a través de la inteligencia artificial, me voy a comentar lo que decían de desaprender. La gente, como les decía, validaba sus hipótesis, ¿no? Entonces decía, yo creo que, y entonces iban y preguntaban a los datos y los datos les decían sí o no. Pero, ¿cómo podrían preguntar sobre algo que no saben? O sea, ¿cómo podrían saber lo que no saben? O sea, ¿qué pasa si yo no sé que no sé? Entonces, ¿cómo le puedo preguntar a los datos de eso? Y en el área de recursos humanos, particularmente es algo muy aplicable, porque tenemos años haciendo las cosas, evaluando talento, evaluando criterios de cierta forma, y si no sé que no sé, entonces a veces me cuesta trabajo preguntar de eso. Así que la inteligencia artificial vino a darnos la chance de darnos esta visibilidad de cosas que yo no sé. Por ejemplo, el ONA. ¿Sabías que existe un individuo que tiene una alta relevancia para la organización y que si tú quisieras hacer un cambio, podrías seleccionar estos 4 o 5 individuos y se podría hacer mucho más rápido el cambio porque tiene un nivel de influencia más allá de la estructura jerárquica? Y si yo no sé que no sé, ¿cómo lo podría hacer? ¿No? Entonces, está padrísimo. Este es un ejemplo corto de cómo lo podemos aplicar. Buenísimo. Excelente, excelente. La verdad, bueno, David, varias cosas. Primero voy a, un poco contestando la pregunta, ¿no? Yo soy una convencida de que en general Latinoamérica no es un tema de más tarde, más temprano,
es un tema de las capacidades que tenemos en Latinoamérica. Para mí, la manera de ser, la capacidad que tenemos de adaptación, la veo súper poco en el resto del mundo. Países grandes no tienen esta habilidad de realmente meterse en un tema sin saber mucho, pero con ganas. Estar dispuestos a hacerlo funcionar. Son elementos que al contrario van a ayudar a nuestra cultura a adoptar de una mejor manera la inteligencia artificial. El timing, bueno, puede ser antes o después, pero la verdad que tenemos algo en esta capacidad de ver el mundo con un lente muy distinto, menos rígido, mucho más de recuperémonos y hagamos algo, de ponerle punch para que las cosas salgan y creerse el cuento, que no es tan fácil de encontrar en otros mercados más grandes y más maduros. Latinoamérica tiene la ventaja de que somos y no somos, pero nos creemos el cuento. Entonces, eso me parece que es muy importante. Lo otro que te iba a decir que me parece muy relevante también es, siento que la inteligencia artificial está enfrente para que uno la tome y la adopte de la mejor manera posible. Entonces, estos rasgos que describí recién nos van a permitir iterar sin menos rigidez, aprender y seguir aprendiendo, que yo creo que eso también en Latinoamérica se destaca por eso. O sea, y hay mucha gente que quiere entrar a un mercado latinoamericano y después de un tiempo te dice, uy, wow, no es tan fácil como yo creía. Es complejo, pero también es enriquecedor. Entonces, eso para mí es lo que hace la diferencia. En este momento hay obviamente muchos ejemplos de cosas que están funcionando muy bien, pero lo veo como que es el minuto perfecto para que uno se siente, haga un poco lo que dice David. Pregunta. Yo, miren, una cosa que creo que es lo más importante, hay que tomar la inteligencia artificial como una sala de juegos. Y uno tiene que entrar con esa mentalidad. Cuando tú juegas, no hay parámetros. Todo está permitido, solo lo quieres pasar bien. Y ahí es donde más vas a aprender. Entonces, démonos la oportunidad de entrar ahí, preguntar y estar. Yo siempre pienso, o sea, hay que dedicarle tiempo, por supuesto, pero generar ese músculo de preguntar, de corregir la pregunta, de ver cómo puedo hacerlo para efectivamente hacer eso que no sé, cómo se haría, desafiar los modelos, pero en ese rango de jugar con la inteligencia artificial para que realmente le saquemos el provecho. Para eso yo sí creo que el mercado de Latinoamérica está ready, como decimos aquí con Spanglish, ¿no? Estamos listos para comernos ese bistec. Buenísimo, buenísimo. Bueno, este bistec va a ser un poco artificial, pero creo que tenemos claridad que hay una característica cultural de flexibilidad, hay una característica cultural de no tener miedo que nos va a ayudar a acelerar esta jornada. Y dado que las herramientas están súper democratizadas, ¿no? Hace 50 años, cuando se lanzó los mainframes, costaba comprar un mainframe, ¿no? Yo trabajé al comienzo de mi carrera en IBM Perú y todavía estaba ahí la foto del primer mainframe que llegó para el Banco Central de Reserva, que era el banco emisor en Perú. Era como un hecho histórico y solo ellos podían pagar por eso, ¿no? Después las aduanas y de ahí comenzaron tímidamente. Ahora agarras tu móvil y te bajas cualquiera de los asistentes y puedes comenzar a experimentar. Entonces, creo que estamos en la misma página y creo que el componente cultural y de actitud va a ayudar muchísimo en esto. Ahora, desde el punto de vista de las áreas de personas en las empresas, ¿cómo debemos prepararnos? ¿Cómo tenemos que acelerar esa creatividad, ese pensamiento crítico para poder desafiar, para poder tomar los desafíos futuros y poder estar listos? ¿Qué creen ustedes que las áreas de personas tienen que poner al frente? ¿Cómo tienen que enfrentar el desafío de ayudar a que esto pase, ¿no? Porque al final
Si las áreas de recursos humanos, de personas, son un catalizador de impacto de negocio, están haciendo su trabajo. Si son una barrera, no están haciendo su trabajo. Entonces, ¿cómo creen que tenemos que estar listos para los desafíos futuros? ¿Cómo ven estas áreas de recursos humanos, no solo en Latinoamérica, sino en general por la experiencia que tienen? A ver, voy a partir yo. Miren, para mí hay dos elementos súper importantes para apoyar al negocio. Primero, tenemos dos orejas y una boca. Hay que escuchar mucho más. Mm. Hay que escuchar mucho más qué es lo que necesitan, por qué, seguir preguntando por qué, ir 3, 4 veces para entender qué es lo que buscan. Nosotros como recursos humanos eh, necesitamos estar más conectados para entender eso. O sea, cuando hablamos de skills, nosotros podríamos decir, uy, listo, te tengo el inventario y tengo la foto de dónde estamos hoy. Esa foto no dura 2 meses. Va a quedar obsoleta rapidísimo. Entonces, ¿cómo logramos entrar en la conversación en donde logramos entender hacia dónde va el negocio, dónde necesitamos estar en 2 años para poder realmente diseñar programas que responden a eso? No podemos estar diseñando programas de foto porque quedan obsoletos muy rápido. Y el segundo elemento, como líderes de recursos humanos, y como cualquier líder, donde tú le prestas atención y pones foco, el resto sigue. Si yo soy jefe y digo, señores, a contar de hoy, inteligencia artificial va a tener un rol importante, yo tengo que ser capaz de marcar ese paso. Y ese paso significa poner herramientas a disposición para la gente, pero hablar de eso. Nadie, es como cuando tú le dices a un chico, ay, mira, quiero que digas, ¿no? Por favor y gracias. Si tú no dices por favor y gracias, ese chico jamás va a decir por favor y gracias. Entonces, es lo mismo. Tú quieres que hoy la gente empiece a hablar de inteligencia artificial y la use y no sé qué. Tú tienes que empezar a hablar de eso. Y yo creo que son los dos elementos más importantes para realmente transformar un área de recursos humanos. Escuchar más y walk the talk. Ser un catalizador. Buenísimo. ¿Qué has visto, David, en Google y en las empresas con las que trabajas? Sí, les quiero dar mi punto de vista de lo que veo en las empresas donde trabajo, porque eh, como no soy yo un profesional de recursos humanos, me toca verlo un poquito desde afuera. Y hay una cosa Buenísimo. sí, que me gustaría decir es que las áreas de people necesitan ayuda. Y déjenme decirles a qué me refiero. Normalmente cuando tratamos de impulsar un cambio, como por ejemplo el uso de la inteligencia artificial, no solo para las áreas de recursos humanos, sino para toda la organización, en realidad este cambio es cultural, no es tecnológico, ¿no? Entonces, se requiere mucha ayuda, porque las áreas de recursos humanos o de people o talent están siempre con la mejor disposición, tienen todo listo, programas, como decía ahora Meche, pero a la hora de la hora, ¿no? Como dicen en México, honestamente no pasa nada si es que no existe un cambio cultural. Y el cambio cultural siempre requiere patrocinio ejecutivo. Esto tiene que venir desde arriba para que en general toda la organización lo haga, ¿no? Entonces, si tú, tal como dijo ahorita Mercedes, o sea, si tú le pides a un chico que diga, por favor, si tú no lo haces, no va a suceder. Lo mismo pasa con las organizaciones. Si tú vas a una reunión en donde el tomador de decisión o la tomadora de decisión llega con hoja de cálculo y entonces en la hoja de cálculo empieza a hacer cambios ahí, dice, es que esto es lo que yo necesito, obviamente no está utilizando la inteligencia artificial para nada, ¿no? O sea, no para un tema de talento o lo que sea, no lo está utilizando. Y entonces, quienes están hacia abajo en la cadena de reporte van a hacer lo que los líderes pidan. Y en este caso, se requiere que las áreas de la C-suite, el directorio, se pueda comprometer con esto. Entonces, yo lo llevo a un paso atrás. En general, el uso de las herramientas de inteligencia artificial depende de un cambio a poder tener una cultura de datos o una cultura de tomar decisiones basadas en datos. Y aunque pareciera algo muy obvio, no saben cuántas organizaciones conozco que no lo hacen, ¿sabe? Entonces, primero debemos empezar por ahí, o sea, hacer que el directorio, el C-suite, quien sea que aplica esto, se convenza de que vamos a utilizar datos para poder tomar decisiones.
Y una vez que tenemos eso listo, entonces sí que podemos empezar a pensar en vamos a hacer un proyecto de inteligencia artificial de gran escala, porque lo vamos a usar para cosas simples, ¿no? Como no sé, hacer que me interprete una hoja de cálculo, cosas por el estilo, pero ya hacer un proyecto de gran escala requiere un proceso de cambio cultural. Y ahí las empresas que nos dedicamos a esto, nosotros en Google, ayudamos mucho a las empresas a este cambio cultural, en donde podamos aceptar tres cosas mínimas. La primera es que vamos a tomar decisiones basadas en datos. Dos, que debemos hacer pequeñas iteraciones para poder lograr un cambio de largo alcance. O sea, no puedes llegar a cambiarlo todo como si fuera faraónico, ¿no? Esto ya no existe, las organizaciones cambiaron, ya no es así. Debe de ser con pequeños esfuerzos y que esto vaya dando valor y que poco a poco se haga la bola de nieve y eventualmente todo el mundo lo está haciendo. Y la tercera es que la inteligencia artificial está aquí para quedarse y que los podemos ayudar en prácticamente todas sus labores cotidianas, la que sea, podemos apoyar. Entonces, yo creo que ahí es, para cerrar el círculo, es ayudarle a las áreas de recursos humanos para que puedan hacer estos cambios a través del patrocinio ejecutivo y la parte tecnológica, que obviamente va de la mano, debido a que este es un aspecto 100% tecnológico, para que lo podamos hacer. Nosotros acá en Google, como podrán suponer, lo usamos para todo. Entonces, vamos, o sea, tenemos muchos asistentes a nuestra disposición para que no nos pase lo que posiblemente ustedes han visto en alguna empresa donde dices, oye, pero ¿cómo sé cuántos días de vacaciones me queda? O ¿cómo le hago para dar de alta a mis dependientes? ¿Cuál es el camino para que yo pueda pedir un leave of absence? Todo eso está en asistentes que tú dialogas con ellos y que te ofrecen esta posibilidad de información directamente, ¿no? Entonces, yo creo que es más o menos así como lo veo, Guillermo. Buenísimo. Escuchar, ser un catalizador, buscar el sponsorship del negocio y estar seguros que generamos decisiones basadas en data, que iteramos y no pensamos en hacer un Big Bang y que asumimos que inteligencia artificial es un general purpose tech y que va a estar aquí para quedarse. Creo que estamos súper alineados y creo que la forma de adopción basado en este elemento cultural tan fuerte que mencionas tú, David, es súper importante, ¿no? No, top-down no va a funcionar, una revolución up from the bottom tampoco solo, hay que hacer ambas cosas. Hagamos un switch para un tema que ha sido un poco controversial en muchos aspectos y que lo estamos viviendo, que es back to the office, no back to the office. Flexibilidad laboral, ¿cuál es el entorno para crear un impacto? Las empresas fomentan un entorno laboral más flexible y eso pone en riesgo los objetivos de negocio o no pone en riesgo los objetivos de negocio. Debemos estar todos presentes en la oficina para ser efectivos. Podemos trabajar en remoto. No voy a adelantar opinión, solo voy a decir que hace 20 años que yo no tengo que ir a una oficina. Gracias a IBM, gracias a Boeing, gracias a Atlas, gracias a Beterapp, trabajo en donde el trabajo está, pero ya dije, no voy a adelantar una opinión, quiero escucharlos. Back to the office, no back to the office, ¿cómo somos más efectivos los humanos? Bueno, primero, no creo que haya una regla única. Lo que yo sí creo que es importante es entender la cultura organizacional. Las compañías como Génesis, por ejemplo, nosotros somos una compañía que en realidad estamos realmente de avanzada. Nos interesa tener el talento donde el talento está. Somos capaces de generar espacios de encuentro en persona que son valiosos, que yo creo que para mí esa es la madre del cordero, ¿no? O sea, realmente, el trabajo remoto puede ser una manera súper eficiente en muchos sentidos, pero claramente los teams tienen la necesidad de juntarse para generar espacios o de desarrollo o de conexión o de generar ideas, espacios para innovar. Eso normalmente en persona es muchísimo mejor. Ahí se exponencia la capacidad. O sea, lo que uno podría lograr en 2 meses, se juntan 2 días, 3 días y la verdad es que se arregla el mundo.
eso creo yo que ser inteligentes en cómo generar esos espacios da la posibilidad de tener una fuerza laboral flexible, que esté trabajando remota, pero que se junta para los momentos que realmente van a generar impacto. No por el hecho ya solamente de entrar a una oficina y sentarse, que mucha gente está entrando a la oficina a sentarse a tomar una conferencia telefónica sentado. Eso me parece que es, ¿me entiendes? Ahí estamos, es un despropósito, pero sí hay una necesidad y lo veo. Yo estoy haciendo muchísimas cosas de talento que las estoy haciendo en persona porque está la necesidad y todo el mundo está dichoso. O sea, la gente es capaz, aquí en los Estados Unidos todo es distante, pero yo he tenido gente que ha ido a cursos en donde ha manejado 2 horas para ir y participar en persona porque ve el valor. Entonces, eso para mí es como ese término medio que te permite, pero está muy alineado a nuestra cultura. Eso es importante, ¿no? Y yo no Buenísimo. podría estar más de acuerdo. O sea, me encantó cómo lo dijiste ahora, Meche, y me hiciste recordar, hace poquito, no sé si fue el año pasado, de hecho, Google participó en esta encuesta que conocen del Best Place to Work. Y nuestro director general, Julian Courtier, fue, digamos que, el speaker, ¿no? Y le preguntaban, ¿por qué hacer que la gente venga a la oficina, no? Y tuvo dos respuestas que me parecieron muy similares a lo que dijo Meche, de hecho. La primera fue, eh, tendríamos que hacer que tuvieran una razón muy buena para venir a la oficina, creando lugares que les permita ser como quieran ser y que les permita ser creativos y resolver temas, ¿no? Entonces, esto es algo muy común, se escucha como un poquito un mito urbano, ¿no? Las oficinas de Google son extraordinarias y todo lo demás. Es verdad, o sea, sí son extraordinarias, pero la razón por las cuales se tienen así es porque les queremos dar a la gente una razón muy buena para abrir la oficina, que se quieran sentir cómodos por venir, ¿sabes? Eso no significa que creamos exclusivamente en el trabajo presencial. La segunda parte de la respuesta de la idea fue, el trabajo híbrido nos funciona perfecto. O sea, estamos súper bien que ellos trabajen en donde sea que tengan que trabajar. En verdad que podemos pasar 10 correos o 7 llamadas o 10 minutos hablando en persona. Entonces, la verdad que eso ayuda justo a resolver el mundo. Y a veces pasa que cuando estás enfrente de las personas se te ocurren cosas diferentes, o cuando está el grupo reunido se nos ocurren cosas diferentes que en una videollamada no se puede hacer, porque ustedes saben, pues digamos, el sesgo que tiene la videoconferencia es que solo puede hablar una persona, se hablan dos, no se entiende. Entonces, en persona se puede hacer eso y entonces podemos tener discusiones cruzadas y podemos empezar a hablar de mil cosas y no significa que tenemos que estar aquí a venir a tomar una llamada como dijo ahora Meche, sino es vamos a llegar a resolver, vamos a llegar a tomar el mejor valor posible de estar juntos. Y si eso incluye ir a comer y si eso incluye tomar un café y eso incluye hablar de otras cosas que no sean del trabajo, no saben de verdad qué valor es, cuando menos para mí, porque ustedes posiblemente estén de acuerdo conmigo, cuando te conviertes en líder de personas, en verdad eres casi su psicólogo. Entonces, si no los conoces, pues cómo les ayudas, ¿no? Y en una videollamada a veces te vas directo al grano, porque tienes una y luego tienes otra y así te vas. Entonces, yo creo que nada cambia una discusión con una taza de café en la mano. Buenísimo. Y el ser intencional en crear los espacios, el ser intencional en admitir que la cultura organizacional es realmente el foco por el cual tenemos que mirar cómo aplicar estos mandatos de retorno o no retorno a la oficina, creo que es clave. Miren, se nos está acabando el tiempo, podríamos quedarnos conversando toda la tarde, toda la mañana, pero quisiera, antes de cerrar, escuchar simplemente un consejo de ustedes. Si ustedes estuvieran hablando con el David de hace 20 años o la Meche de hace 15, porque es mucho más jovencita, claramente. Entonces, qué le aconsejarían al David de hace unos años? ¿Cómo enfrentar el tema de una nueva tecnología que va a cambiarlo todo? Está aquí con nosotros. Yo voy a decir el mío, crear el hábito de todos los días, 30 minutos, con eso nuevo que quieres aprender, pero todos los días. El valor de 30 minutos diario a lo largo de un año es impresionante. Te puedes convertir en un experto en todo. Así es que esa disciplina de los 30 minutos, la verdad que sí, yo se la recomendaría. Buenísimo. David.
Qué padre comentario, Meche, muchas felicidades. Yo en mi caso, yo lo que haría a mí, David, de hace 20 años, que llevo todo ese tiempo, cuando menos hablando de temas de inteligencia artificial, datos y analítica, es no perder la capacidad de asombrarme. Es algo increíble, de verdad. Cuando vamos viendo cómo va avanzando esta tecnología, de repente dices, ¡wow! Es que ¿cómo puede ser, no? Entonces, en verdad creo que yo le diría no perder mi capacidad de asombrarme, porque como estoy tan metido en el filo de la navaja, en el state of the art, ¿no? Tanto Spanglish, hoy usamos mucho Spanglish. Entonces, de repente dices, es que, bueno, ¿qué sigue, no? Eso sería parte de mi sugerencia. Y la segunda es, dado que esto va a continuar avanzando a la velocidad que está avanzando, es no quedarme con la idea de que esto que estamos haciendo ahora será el estado final. O sea, estamos muy convencidos de que es que la inteligencia artificial, pero Google y otras empresas están trabajando en una cosa increíble que seguramente está ahí ahora en los desarrollos previos, y cuando lo volvamos a ver, van a decir, caray, es que esta sí va a acabar con los trabajos, esta sí va a acabar con el mundo, ya saben, todas las cosas y mitos que van alrededor de estas tecnologías. Y después esto también va a pasar y va a haber otra nueva, y así nos vamos a seguir con ciclos infinitos, porque sí somos como humanidad. Entonces, yo creo que esos serían mis dos comentarios. Buenísimo, buenísimo. Sí, la capacidad de asimilar y la actitud cultural es tan importante como la tecnología, porque la tecnología va a seguir avanzando y tenemos que estar listos para tomar la nueva frontera y tomar la nueva frontera y tomar la siguiente frontera. Les quiero agradecer muchísimo por haberse unido a esta Crejana Talks y quedamos para la siguiente. Muchísimas gracias, buenas tardes, y a todas las personas que se han unido a esta conversación, no se olviden de llamar hacia atrás a su yo de hace unos años y entender cómo lo harían para ir hacia el futuro. Muchas gracias.